muchas gracias. Sí, lo mío después de la charla de Adán es así de andar por casa, muy doméstico, ¿no? En fin, si ya nos cuesta meternos con las empresas de aquí, meternos con las empresas que estás hablando, yo también soy un poco de que primero hay que ir por el ámbito civil o el administrativo sancionador y luego llegaremos al penal poco a poco porque es verdaderamente un problema, bueno, pues meterse con esa gente, ¿no? Bueno, lo mío, como digo, es más doméstico, es un problema bueno, que hemos tenido toda la vida, pero que lógicamente se ha acentuado mucho con la crisis económica, y es la relación que hay con todos los juicios que tenemos actualmente de desahucio y su conclusión final, que es el lanzamiento, el echar a la gente de una vivienda o de un inmueble, y bueno, pues la pobreza, ¿no? Las personas que a través de la crisis económica podían mantener una cierta situación económica y que con ella pues bueno, pues la han perdido y se encuentran sin medios y a veces ven que su vida pues es un cataclismo que no tiene una solución clara. No sé si todo el mundo aquí es de derecho, pero bueno, la idea básica es que la pobreza y el desahucio, bueno, no van siempre unidos. Evidentemente el desahucio es un procedimiento que tenemos, para lo que he dicho, para finalmente pues lanzar a una persona de una vivienda, y es un conflicto de derechos, en realidad, ¿no? Quien tiene un mejor derecho, pues gana ese pleito. Si lo tiene el que ocupa la vivienda, pues sigue en la vivienda. Si lo tiene la otra persona, pues es lanzada. Esa es la idea básica de la que hay que partir. Y eso nos lleva también a otra idea básica, y es que la pobreza, desde este punto de vista que estamos viendo, no es ninguna situación jurídica que pueda ser invocada para que alguien pueda ser lanzado de la vivienda. Es decir, uno no viene a un pleito y dice, este es pobre, quiero que se le eche de una vivienda. Evidentemente eso no es así. Lo que ocurre, y es la realidad, es que la pobreza nos lleva a una falta de recursos económicos, y eso es lo que nos puede hacer perder ese mejor derecho que teníamos para ocupar una vivienda. Es decir, si tenemos una vivienda arrendada y ya no tenemos dinero para pagar el arrendamiento, pues sencillamente se resolverá ese contrato de arrendamiento y terminaremos en la calle. O si tenemos una hipoteca y no podemos pagar sus cuotas, pues sencillamente terminaremos en la calle. No por ser pobre, digamos, sino por la falta de recursos que la pobreza conlleva. Bueno, es un poco, al final es por ser pobre, pero bueno, digamos que el matiz desde el punto de vista jurídico pues es importante. Incluso tenemos pobres, vamos a llamarlo así, que mantienen su derecho y no se le puede echar. Ahora ya no tiene esto mucha incidencia, pero hasta no hace mucho había mucha gente con rentas muy bajas derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 64, alquilaron el piso bajo aquella ley, y pisos que podían actualmente pues valer 700, 800 euros al mes, pues ellos siguen pagando 30 o 40 euros y no se les puede echar. Por muy pobres o muy ricos que sean, no hay manera, porque siguen manteniendo su derecho. Bueno, como esta situación afecta a muchos casos muy distintos, yo me voy a centrar en dos muy concretos, que son los que están más de actualidad. Uno es la ocupación de las viviendas y el otro es los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias. Bien, las ocupaciones de viviendas también en general no están asociadas necesariamente a la pobreza, ¿no? Si nos metemos en cualquier página de esta web de los movimientos ocupas, pues vemos, digamos, que la filosofía, así entre comillas, que manejan estos movimientos no tiene nada que ver con la pobreza o no pobreza, sino pues con un derecho a la vivienda, a que no se comercialice con ellas, en fin, otra serie de cosas en las que ahora no podemos entrar. La idea es sencillamente que una persona que en principio no tiene ningún derecho, pues da una patada a una puerta y ocupa una vivienda que pertenece a otro. ¿Qué tratamiento tiene esto en el derecho? Bueno, pues tenemos un tratamiento penal y un tratamiento civil. El tratamiento penal, bueno, pues tenemos dos figuras delictivas en las que pueden englobarse estas conductas, ¿no? Si la vivienda está habitada, pues un allanamiento de morada. Es un caso un tanto excepcional, pero que se da, la ocupación también de viviendas habitadas. Si no está habitada, pues la usurpación. Si además no se ejerce ningún tipo de violencia, pues esa usurpación, considerada como un delito leve, lo que antes era una falta, que solo conlleva pequeñas multas. Es decir, que tampoco es una conducta
especialmente sancionada desde el punto de vista penal la ocupación que tenemos de las viviendas. Bueno, como están tipificadas, hay denuncias, hay procesos penales. ¿Qué es lo que se opone en estos procesos penales? Pues básicamente son dos los argumentos. El primero, se habla del principio de intervención mínima. El principio de intervención mínima, como todos sabemos, es que sencillamente, de una forma así muy esquemática, el derecho penal solo debe sancionar las conductas más graves. Bueno, entonces los abogados nos argumentan que sobre todo las ocupaciones de viviendas no violentas que pertenecen a bancos que obviamente solo lo tienen como una cartera, pues dispuestos a la venta en el momento que puedan, que no tienen una finalidad social específica, en fin, eso frente a las necesidades de ciertas personas de tener vivienda, pues entienden que debería alejarse del tipo penal y pues solventarse por el ámbito civil o el que corresponda. Perdón. Bueno, ¿qué grado de triunfo, digamos, tiene este argumento? Pues la verdad es que muy poquito, ninguno prácticamente, ¿no? Este principio de mínima intervención, como todos sabemos, es un principio más bien dirigido al legislador, no a los jugadores, no a los jueces. Es al legislador al que se le dice que no sancione todo penalmente, que sancione solo lo más grave. Es verdad que los jueces también lo utilizamos como un criterio de interpretación precisamente de lo que el legislador ha querido al poner un determinado tipo penal, porque tenemos muchos tipos penales que se pueden, la conducta se puede sancionar, digamos, en el ámbito penal y en otros ámbitos, como sobre todo el administrativo, ¿no? Bueno, a veces el límite entre esas dos sanciones tan distintas no está demasiado claro, y de ahí que a veces vayamos a este principio de intervención mínimo como criterio de interpretación. En este caso, la verdad es que las conductas están claramente tipificadas, es que te lees el articulito y ya está, y no hay más, ¿no? Entonces, sí suele triunfar algo alguna vez en la primera instancia penal, en los jueces de instrucción. Bueno, ven muchas denuncias de este tipo y yo qué sé, le da un poco de cosa llevarlo por el ámbito penal y apelan a este principio de intervención mínima, pero de luego cuando esas resoluciones son recurridas a las audiencias, la norma general es no tenerlas en consideración ese principio. El otro argumento que se utiliza en estos procedimientos más de peso es precisamente acudir a una circunstancia eximente como es el estado de necesidad. Parece que esto sería la idea básica. Una persona pobre, sin vivienda, está en la calle, pues bueno, pues el hecho de que ocupe una vivienda podría estar en el ámbito de este estado de necesidad. Como sabemos, el estado de necesidad es también una confrontación, en este caso, entre dos males. Una persona que va a sufrir un mal grave, un mal inminente, injusto, pues se ve en la necesidad de causar también otro mal, de causar un delito para evitar ese mal que le va a afectar. Bueno, pues este sería un poco el caso, ¿no? La persona sin capacidad para tener una vivienda, pues que la ocupa, bueno, pues ante la necesidad de vivir, ¿no? De no morirse de frío ahora en el invierno directa. Bueno, ¿cuál es un poco la respuesta que tenemos por los tribunales en esta apelación? Pues tampoco suele triunfar mucho. No triunfa por dos razones fundamentales. La primera, porque la configuración clásica de esta circunstancia eximente exige una cierta inmediatez entre el daño que se va a recibir y la respuesta, ¿no? Tiene que ser un mal, pues lo que he dicho antes, un mal grave, un mal inminente, injusto, no causado por la persona que lo va a sufrir, y todo nos da una sensación de un tiempo corto, digamos, ¿no? De una inmediatez. Claro, las ocupaciones normalmente ocupan mucho tiempo. Mientras que el banco se entera o no se entera de que le han ocupado la vivienda, pues pueden pasar semanas o meses. Se pone la denuncia, no se suelen adoptar medidas cautelares de lanzamiento, ¿no? Sino que, bueno, el procedimiento sigue su curso, los juzgados ya sabemos que están bastante atascadillos, así que échale un año, año y medio para que aquello se resuelva. Podemos estar en ocupaciones de 2 años sin mucho problema, ¿no? Claro, sustentar que durante 2 años pues se está en esa situación de necesidad es muy complicado. Además, esto, y este es el argumento fundamental que suele usarse si nos vamos a una base de datos, es precisamente la existencia de los recursos sociales.
Es decir, necesitaríamos probar que hemos agotado todos los recursos sociales para poder sustentar ese estado de necesidad. Como tenemos ayudas al alquiler, tenemos ayudas a la propiedad social, tenemos ayudas a la alimentación, tenemos toda una serie de ayudas de las administraciones, ayuntamientos, diputaciones, las comunidades, el propio Estado, leyes que establecen sistemas de ayuda al alquiler, etcétera, etcétera, pues la verdad es que les resulta imposible a la parte que ocupa un piso o una casa hacer una prueba tan global de que han agotado todas sus posibilidades de ayuda social. De hecho, tampoco lo intentan mucho, porque además el movimiento ocupa hoy en día, antes ya le digo que era una cosa muy residual, pero hoy en día se ha generalizado mucho. De hecho, aquí en Ciudad Real, yo llevo 20 años de juez, salvo en los 2 últimos años no había visto ni un solo caso de ocupación, ¿no? Ahora sí, muy cerca de aquí tenemos un edificio ocupado, en Pedro Muñoz hay también mucha ocupación, en Tomelloso hay mucha ocupación. Bueno, se está dando ahora este fenómeno, ¿no? Entonces, como les digo, el probar que se ha agotado todas esas posibilidades de asistencia social es muy complicado para las partes, y hoy, que es a lo que iba, bueno, existe una cierta conciencia de que, bueno, que hay que ocupar esas viviendas, ¿no? Yo no sé si como consecuencia de la publicidad, de los movimientos ocupas, o bueno, de la pobreza que ha surgido como consecuencia de la crisis, pero realmente se producen muchas ocupaciones sin que las partes se preocupen de agotar esas vías de asistencia social, por lo que cuando llegamos al juicio, pues sencillamente no existe esa prueba, y como les digo, difícilmente llegan a triunfar estos argumentos. A veces como atenuantes simples, a veces como atenuantes cualificadas, pero tampoco tienen mucha trascendencia, sencillamente porque como estamos en multas de muy pequeña cuantía, pues bueno, pues es una multa un poquito más pequeña, pero es que estamos hablando de 200 o 300 euros al final la multa que se impone por estas sanciones penales. La respuesta civil, bueno, pues la respuesta civil es todavía un poco más dura en el ámbito de la pobreza, porque igual que les he dicho antes que a nadie se le echa por ser pobre en sí, pues digamos que a nadie se le mantiene una vivienda porque sea pobre en el ámbito civil. Volvemos a la idea esa original que les dije, que aquí solo hay una confrontación de derechos, el que tiene mejor derecho gana, y desde luego no hay ningún derecho establecido. Me voy un poco a lo que en el ámbito de la alimentación sería igual en el ámbito del derecho a la vivienda, que también está en nuestra Constitución, pero en fin, como una mera referencia al legislador para que lo haga, ¿no? Bueno, pues tampoco existe ese derecho, con lo que en el ámbito civil, aunque se nos alega la pobreza, se nos suele traer pruebas consistentes en informes de los servicios sociales municipales, pero es un argumento que obviamente no encuentra ningún encaje legal que justifique, sobre todo, que un particular tenga que soportar, digamos, el hecho social de la pobreza. Es un poco el problema, porque no estamos hablando de la administración ni nada, estamos hablando de particulares, aunque sean bancos, que en fin, ya sabemos que no nos caen muy simpáticos, y menos después de la crisis, pero bueno, no dejan de ser particulares que no tienen este derecho. Con lo que realmente la conclusión un poco en el ámbito penal es que solo la fortuna de que estemos muy atascados los juzgados hace que la ocupación de las viviendas se eternice hasta que logramos echarlos. Acto seguido de echarlos, vuelven a ocupar otra, vuelven a ocupar la de al lado, con lo que volvemos otra vez al proceso, ¿no? O sea que, en fin, es más la ineficacia, posiblemente, dicho así queda un poco duro, pero bueno, la lentitud de nuestra justicia la que permite esas ocupaciones, que realmente una respuesta real y seria a ese problema. Y me voy al otro ámbito, que es el de las ejecuciones hipotecarias. Bueno, nosotros tenemos un procedimiento de ejecución hipotecaria que arrastramos ya casi un siglo, aunque está recogido en nuestra ley de enjuiciamiento civil del año 2000, pero bueno, viene de la ley de la ley hipotecaria, y que es un procedimiento absolutamente protector del acreedor hipotecario, hasta límites insospechados. Y solo muy recientemente está siendo duramente criticado. Ha habido críticas, que duda cabe, pero solo muy recientemente ha sido fuertemente criticado y está siendo reformado. En fin, no nos podemos entretener en todos los pormenores, pero sí nos entretenemos en una de las conclusiones más nefastas
para el ámbito en el que estamos aquí hablando, que tiene el procedimiento hipotecario, y es que su conclusión es que en la mayoría de los casos perdemos el piso y además la deuda queda subsistente en una gran parte. Esa es la conclusión que tenemos. ¿Por qué ocurre esto? Pues por el sistema de venta de los pisos. Aunque la ley de enjuiciamiento civil ha establecido distintos sistemas de venta, el mayoritario sigue siendo la subasta. La subasta en principio es un sistema magnífico porque es buscar al mejor postor, al que mejor precio ofrezca, ¿no? Pero la realidad, que arrastramos desde años y años y años, es que es un sistema de subasta a la baja. No se consigue, no hay una verdadera confrontación de subastadores para buscar precios altos. Es muy normal que no haya nadie, nada más que el propio banco acreedor, que al final se queda con el piso, o subasteros profesionales que lógicamente tienden a bajar. Ahora tenemos un sistema de subasta electrónica que ya no está esa inmediatez de un solo acto, con pujas, tal, y bueno, a lo mejor eso puede mejorar un poco los precios. Pero la realidad es que se dan precios bajísimos por los pisos, ¿eh? Antes de la ley de enjuiciamiento civil esta del 2000 podías comprarlo por €1, sin ningún problema, ¿eh? Un piso que puede valer 200 o 300.000 euros lo puedes comprar por €1 sin mayor problema. Bueno, eso hoy se ha intentado un poco remediar, pero aún así podemos poner un ejemplo de un piso que valga, yo qué sé, 150.000 euros, tengamos una deuda de 100.000 euros, al final el piso se nos venda por 50.000, con lo que nos hemos quedado sin piso y seguimos teniendo una deuda de 50.000 euros. ¿Qué ocurre además? Que tenemos unos intereses moratorios altísimos, entre el 20 y el 30%, con lo que en 4 o 5 años la deuda vuelve a ser de 100.000 euros. Esto hace que personas especialmente vulnerables, personas pobres, personas con poca capacidad de recuperación económica, no puedan hacerlo nunca, porque cualquier cosa que mejore su vida le van a embargar para pagar la deuda. Si consigue un trabajo, pues le embargan el sueldo. Si hereda del tío de América, le embargan la herencia. Es decir, no tiene capacidad de reacción porque siempre tiene esa deuda encima. Reacción a este problema. Bueno, nos echamos un poquito de gloria aquí en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, aunque no tuvo mucha. Pero bueno, en el año 2003 intentamos romper esta dinámica. Se dictó una resolución, luego ha habido otras detrás de ella, donde lo que analizamos es que ante un problema, igual que este que les estoy planteando, es decir, venta de un piso que queda gran mayoría de la deuda, lo que se comprobó es que el banco había a su vez vendido este piso, ¿no? Y lo había vendido por un precio superior al precio incluso que salió en la subasta. Bueno, en este caso que le estoy poniendo de ejemplo, pues imaginen que lo hemos vendido por 180.000 euros. Bien, entonces aquí lo que se dijo es, usted en el resultado total de todas las operaciones, tanto judiciales como extrajudiciales, ha logrado no solamente cobrar toda la deuda que tenía, sino además obtener un beneficio. Con lo que consideramos que no debe proseguirse el procedimiento, que es lo que él pedía, el procedimiento de ejecución para embargar otros bienes y seguir cobrando esa deuda. El soporte, digamos, legal en artículos concretos que teníamos para esto, pues ninguno, obviamente. Es puro voluntarismo. ¿A qué apela uno? Bueno, pues hombre, ahí está el Código Civil, artículo 1, principios generales del derecho, que también tienen que servir para algo, ¿no? Entonces lo que se habló es de una infracción al principio de la buena fe. De la buena fe basada en la finalidad que persigue el procedimiento de ejecución hipotecaria. ¿Qué persigue? ¿Qué nos dice el propio procedimiento? Que lo que quiere es y tiende a satisfacer la deuda. Si usted ha satisfecho su deuda, no puede venir ahora a reclamar más. No solamente ha satisfecho su deuda, es que ha ganado dinero con esto, ¿eh? Entonces no puede venir más. Bueno, esto, como digo, ya dictamos 2 o 3 de estas. Dentro de la doctrina así más especializada sí tuvo algún eco, pero no en la jurisprudencia general. Nuestros compañeros, salvo alguna audiencia por ahí no nos siguieron mucho. Bueno, ¿ha tenido algo más aparte de esto de no seguirnos mucho los compañeros? Bueno, hoy en día, a través de una modificación importante de la ley hipotecaria, la ley 1.13, que ahora me referiré,
sí ha tenido una pequeña plasmación. Se ha modificado el artículo 579 y entonces ahora, para esta deuda residual que queda, se permite algún tipo de quita de la deuda e incluso en algún caso así muy de laboratorio podría incluso perdonarse el total de la deuda. Si no me acuerdo mal, es que el deudor tiene que pagar en 5 años el 65% de la deuda y entonces se le perdona, por así decirlo, el otro 35%, o en 10 años el 80% y se le perdona el 20%. Y luego lo que se computa es que si el banco, porque esto solo es en el caso de que el piso se lo quede el banco, si se lo queda un tercero no estamos hablando de nada. Si el banco vende el piso, entonces se computa a la deuda el 50% de la plusvalía que haya podido obtener. Bueno, si esa plusvalía es muy alta y la deuda no es muy grande, pues podría darse por pagada. Pero en fin, no se ha llegado, digamos, al extremo que nosotros propiciábamos, pero bueno, ahí está una guía. ¿Qué otros mecanismos? Bueno, uno de los mecanismos más interesantes hoy en día, que no tiene nada, no está relacionado íntimamente con la pobreza, pero bueno, que sirve precisamente a la gente con menos recursos, es la posibilidad de oponer en el procedimiento de ejecución hipotecaria la existencia de cláusulas abusivas. Uno de los problemas que tiene el procedimiento de ejecución hipotecaria es que no se podía oponer prácticamente nada. Era un procedimiento para vender el bien y se acabó. Bueno, ha habido otros compañeros, jueces, nosotros mismos, a distintas resoluciones donde al final se propició que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues estableciera un criterio muy distinto en la interpretación del derecho de consumo. Y eso nos llevó a que en este procedimiento se pudiera aplicar, enlistar la existencia de cláusulas abusivas. Bueno, por ahí, por ejemplo, hemos podido quitar los intereses moratorios, esos que les hablo del 20 al 30%. Ahora mismo la jurisprudencia del Tribunal Supremo fija que solo pueden ser 2 puntos por encima del interés remuneratorio. Se han quitado las famosas cláusulas suelo. Y estamos en una guerra ahora mismo con el vencimiento anticipado. El vencimiento anticipado es la causa por la que se propician todos los procedimientos de ejecución hipotecaria. Un señor no paga un solo mes de la hipoteca y el banco resuelve el contrato y le pide el total de la deuda que queda. Esta cláusula de vencimiento anticipado, como son tan bestias los de los bancos, que han puesto cualquier cantidad, es decir, si deja de pagar 1 euro de una deuda de 200.000 ya pueden resolver el contrato, en general se declaran todos también como cláusula abusiva. Y esto puede tener una consecuencia en una estricta interpretación de nuestro derecho. Esto nos llevaría a que no se podría resolver ningún contrato por impago hasta que se concluyera el periodo de pago. Si tenemos una hipoteca de 20 años o 30 años, hasta los 20 o los 30 años. El Supremo ha visto esto y ha dado un frenazo impresionante y hay una cierta confrontación entre el Supremo y muchas audiencias. Ahora mismo hay una cuestión prejudicial planteada porque, claro, digamos que el crédito hipotecario puede verse bastante tambaleado con esta interpretación que, como les digo, es la que se deriva directamente de nuestro derecho, que no podemos entrar aquí en todo eso porque nos llevaría a una clase más bien de derecho civil más que a lo que estamos, ¿no? Pero bueno, que las cláusulas abusivas están sirviendo para resolver muchos de estos procedimientos de ejecución hipotecaria, con lo que, bueno, la gente que no tiene muchos recursos puede seguir en sus viviendas y, en fin, y plantear otro tipo de peleas. Y luego, aunque hay otros más aspectos de la ley hipotecaria, pero en fin, como me imagino que no tengo ya mucho tiempo, que no lo he controlado, pues hay otro aspecto importante que es en el ámbito legislativo. En el ámbito legislativo, el gobierno, un poco ya movido, no se sabe muy bien por qué, lanzó un par de leyes que tratan de paliar la situación de personas especialmente desfavorecidas. Son los Real Decreto Ley, el 6/2012, también otro de 27 del 2012, que ahora es también la Ley 1/2013. ¿Qué se ha querido con estas normas? Con la primera, con la 6, lo que se ha establecido es un código de buenas prácticas bancarias, que se dice, y a determinados grupos de población, lógicamente más desfavorecidos, se le permite una reestructuración de la deuda, bien por un sistema de quitas, bien por un sistema de espera. Si no es posible la reestructuración de la deuda, para que sigan pagando como puedan, pues se va a un sistema de, bueno, pues lo que se ha reivindicado tanto, ¿no? De entregar el piso y que con eso pues quede un poco saldada la deuda sin mayor problema.
Y, a su vez, para esta gente que termina perdiendo el piso, pues lo que se establece es la posibilidad de mantenerse en ese piso en un alquiler social. 2 años, 5 años, hasta 10 años. Y la otra norma sí afecta directamente a la ejecución hipotecaria y lo que plantea es suspender el lanzamiento, es decir, una vez que ya el banco se ha quedado con el piso, suspender el lanzamiento también por un periodo de tiempo. Se ha ido prorrogando, al principio solo eran 2 años, se ha ido prorrogando hasta el año, hasta el 20. Incidencia de estas normas: afectan a grupos de población muy reducidos. Hace falta una cierta capacidad económica que las propias normas contienen, muy exigentes, grupos de población también muy concretos, familias numerosas, cosas así. Y luego hay otro problema añadido muy importante, y es que se exige una enorme prueba de estas situaciones de penuria económica, un montón de certificados que nadie logra completar nunca, ¿eh? Entonces, su plasmación es muy residual. Es decir, yo he buscado alguna estadística del Consejo, que le encanta hacer estadísticas de todo, pero no he encontrado de esto. En la audiencia yo les puedo decir que desde el año 2012, que ya llevamos 5 años con esto, habremos visto 4 o 5 casos. Le he preguntado a un par de compañeros de primera instancia, que obviamente están más al pie de la calle de todo esto. Me dicen que puede, uno me ha dicho 6 o 7, el otro me ha dicho 8 o 9, es decir, la incidencia es mínima. Y muchas veces viene no porque la gente no esté en esa situación de absoluta necesidad y de pobreza, evidentemente está, sino por toda la prueba que se le exige. Es que son una cantidad de certificados y de cosas. Si hubiéramos tiempo, yo os lo pondría aquí, todo el decreto ese, la enorme cantidad que le llega a completar. La carencia, por tanto, es muy importante. Se ha intentado por las comunidades autónomas también intervenir en esta materia. Y hay comunidades, la primera, la más famosa, fue la de Andalucía hace años, luego ha habido Cataluña, ha habido Aragón, ha habido Canarias. Todas estas normas tienden a también a más o menos lo mismo que estas normas nacionales, ¿no? Por un lado, paralizar las ejecuciones hipotecarias, por otro lado, establecer bolsas de vivienda social. Para establecer estas bolsas de vivienda social, unas pues se van a sistemas de cesión, bueno, más o menos obligadilla a los bancos, les exigen, digamos, a los bancos que hagan algunas cesiones de viviendas para constituir estas bolsas, o bien, pues algún tipo de compra pública, en fin, por precios más o menos tasados, como establecía la norma andaluza. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues que el Tribunal Constitucional, el Estado, recurre todas estas normas por invasión de competencias estatales, y el Tribunal Constitucional las tiene todas suspendidas, algunas ya directamente anuladas, como la andaluza. Este mismo año se ha suspendido la norma de Aragón, y el 26 de octubre, el otro día, la de Cataluña, ¿no? Entonces ninguna, en el ámbito de las comunidades autónomas, tiene ninguna consecuencia. Las normas estatales se van corrigiendo, digamos, a través de distintas reformas. La última la tenemos en marzo de este mismo año 2017. Se trata de ampliar un poco los grupos de población, no ser tan exigentes, pero lo cierto es que la sensación, le digo porque no tengo una estadística real, la sensación, o por lo menos en nuestra provincia, es que es puramente residual. Con lo que, bueno, digamos que estamos avanzando en el ámbito de que la pobreza, la insuficiencia de medios, bueno, pues tenga algo que decir en el ámbito judicial y en todos estos procedimientos, pero la verdad es que es a golpe muy de martillo, ¿no? Pasa lo que con las multinacionales. Aquí no tenemos multinacionales, pero tenemos bancos y lobbies que a la postre es lo mismo. Y bueno, pues con esto un poco termino. Gracias.